Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El gran salón del Consejo de la Unión Galáctica permanecía en un silencio inquietante. Era una cámara inmensa, construida para albergar a los líderes más poderosos del universo conocido, pero un asiento siempre había permanecido vacío. Era un asiento reservado para una especie borrada de la historia hacía mucho tiempo, una especie a la que la Unión había temido en el pasado. Ahora, mientras el Consejo se reunía en una sesión de urgencia, ese asiento seguía sin ocupar, pero su ausencia conllevaba un peso más abrumador que nunca. La crisis había alcanzado su punto álgido, todos los mundos ardían, flotas eran destrozadas. Un enemigo más despiadado que cualquiera conocido había emergido del vacío, labrando un camino de destrucción a través de la galaxia, los Tairi. Sus naves de guerra habían atravesado todas las defensas, sus soldados no dejaban más que ruinas a su paso. Las mentes más brillantes de la Unión habían ideado estrategias, contramedidas, esfuerzos desesperados, pero ninguno había funcionado. Y ahora, el Consejo se sentaba en un silencio desesperado, buscando una solución que no existía. Este es el fin, la voz de la alta canciller Bora tembló al hablar. Hemos perdido. Los murmullos se extendieron por el salón. Nadie se atrevió a discutir. Pero entonces, una sola voz se abrió paso a través de la desesperación. Queda una opción. Todos los ojos se volvieron hacia el gran ministro Caos, un anciano de la Unión. Sus escamas, apagadas por la edad, y su voz cargada de vacilación, como si temiera sus propias palabras. Bora entrecerró los ojos. No hay flota lo suficientemente fuerte. Ninguna arma lo suficientemente poderosa para detenerlos. ¿Qué está sugiriendo? Caos inhaló lentamente. Una llamada de auxilio. Las risas estallaron entre algunos miembros del Consejo, otros bufaron con incredulidad. ¿Una llamada de auxilio? Ladró el general Sandere. Ya hemos suplicado a todas las civilizaciones conocidas. Nadie se atreve a enfrentarse a los Tairari. Caos cerró los ojos. No a todas las civilizaciones. El silencio regresó. Un frío helador llenó la cámara. No, dijo Bora, negando con la cabeza. Eso no es una opción. Caos abrió los ojos, su mirada afilada. ¿Prefieres la extinción? Las mandíbulas de Bora se tensaron, pero no dijo nada. Fueron borrados por una razón, masculló otro miembro del Consejo. No podemos traerlos de vuelta. Fueron borrados porque los temíamos, replicó Caos. Porque no podíamos controlarlos. Otro largo silencio. La voz de Bora era apenas un susurro. Humanos. El propio nombre pareció hacer que el aire de la cámara se volviera más pesado. Mucho tiempo atrás, los humanos habían formado parte de la Unión Galáctica, pero nunca habían sido como los demás. Pensaban diferente, luchaban diferente, no obedecían. Y cuando su presencia se volvió demasiado inquietante, el Consejo tomó una decisión. Ellos fueron borrados de los registros, desconectados de la sociedad galáctica, olvidados. O eso creía la Unión. Si todavía están ahí fuera, continuó Caos, puede que sean nuestra única esperanza. Bora exhaló lentamente. ¿Y si no lo están, Caos? Caos no respondió, porque en el fondo, todos conocían la verdad. Si la humanidad se había ido, la Unión estaba condenada. La cámara se sumió en un acalorado debate, con argumentos que subían y bajaban, pero al final la elección fue clara. Entonces se envió una transmisión, un último y desesperado mensaje a través del vacío. Una antigua estación de retransmisión, que se creía abandonada, cobró vida con un parpadeo. Y entonces llegó una respuesta. Una voz humana. La transmisión había sido enviada al vacío, una llamada desesperada lanzada a lo desconocido, y, contra todo pronóstico, alguien había respondido. El gran salón del Consejo quedó en un silencio sepulcral mientras el mensaje se reproducía. Una voz profunda y tranquila llenó la sala. Por fin se acordaron de nosotros. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas incómodas. No había nombre ni identificación, solo una voz que portaba el peso de algo antiguo y peligroso. Las mandíbulas de Bora chasquearon nerviosamente. ¿Sé con quién estamos hablando? Una breve pausa. Luego la voz respondió.
Bora, con alguien que recuerda. Cao se inclinó hacia adelante. ¿Eres humano? Una risa suave. ¿Y si lo fuera? Bora apretó con fuerza el borde de su asiento. La Unión Galáctica está bajo ataque. Buscamos su ayuda. Otro silencio. Así que buscan nuestra ayuda, repitió la voz lentamente. Después de todo. Algunos miembros del consejo se movieron incómodos. El humano continuó. Nos desecharon. Borraron nuestra existencia de la historia. Nos desterraron de su vista. Caos inhaló bruscamente. Eso es cierto, pero ¿y ahora? Cuando sus imperios arden, cuando sus flotas se desmoronan, nos llaman. Nadie se atrevió a hablar. Un zumbido silencioso llenó la transmisión. No era estática, estaba pensando, considerando. Muy bien, la voz volvió a hablar finalmente. Caos parpadeó. ¿Nos ayudarán? La respuesta fue casi divertida. Nunca dije eso. El corazón de Bora latía con fuerza en su pecho. Entonces, ¿qué quieres decir? Quiero decir, dijo la voz, que quiero verlo por mí mismo. Un nuevo conjunto de coordenadas apareció en la pantalla de la transmisión. Reúnanse conmigo aquí, instruyó la voz. Vengan solos. Sin flotas, sin trucos. Bora vaciló. ¿Y si no lo hacemos? Entonces ya tienen su respuesta. La transmisión se cortó. Durante varios largos momentos, el consejo permaneció en un silencio atónito. Luego, un alboroto. Esto es una locura, gritó el general Sandere. No podemos confiar en ellos. Podría ser una trampa, añadió otro miembro del consejo. Cao se puso de pie. ¿Qué otra opción tenemos? Los ojos de Bora permanecieron fijos en la pantalla oscurecida donde se había reproducido la transmisión. Iré yo. La sala se sumió en el silencio. Cao se volvió hacia ella. Canciller, no puede. Iré yo, repitió ella con firmeza. Yo envié la llamada. Yo la responderé. Se fijaron las coordenadas. Se preparó una nave solitaria. Y mientras Bora subía a la nave, no pudo evitar la sensación de que se estaba adentrando en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Algo antiguo, algo humano. Bora estaba sentada sola en la cabina tenuemente iluminada de su transporte personal. Las estrellas en el exterior se extendían sin fin, un vacío silencioso que había engullido a innumerables civilizaciones antes que la suya. Había viajado mucho más allá de las fronteras de la Unión Galáctica, a un lugar que ningún registro oficial reconocía. Las coordenadas la llevaron a un sistema inexplorado que orbitaba una estrella roja moribunda. A medida que su nave se acercaba a la ubicación, sus sensores registraron un único objeto, una antigua estación espacial flotando en el vacío. Era masiva, mucho más grande que cualquier cosa que la Unión hubiera construido. Sin embargo, su superficie estaba marcada, desgastada por el tiempo. Bora vaciló antes de enviar una señal. Aquí la canciller Bora, de la Unión Galáctica. He venido como se solicitó. Silencio. Luego una respuesta, la misma voz tranquila y pesada. Atraque en el hangar principal. Las mandíbulas de Bora se tensaron. Sin controles de seguridad. Sin escaneos de armas. Quienquiera que fuese, o confiaba plenamente en ella o no la consideraba una amenaza. El proceso de atraque fue suave. Mientras su nave se asentaba en el hangar, no vio ningún comité de bienvenida ni guardias, solo el leve zumbido de los sistemas de soporte vital que mantenían viva esta estación olvidada. Bora salió, sus garras resonando contra el suelo de metal. Una única figura estaba de pie al otro extremo del hangar, esperando. Un humano. Bora había visto imágenes de su especie en antiguos registros, siempre granuladas, siempre distantes, como si incluso las grabaciones hubieran intentado olvidarlos. Pero este era diferente. Alto, de hombros anchos, vestido con un largo abrigo oscuro que parecía más viejo que la propia estación. Su rostro estaba surcado por años de experiencia, pero sus ojos contenían algo que le provocó un escalofrío, ahora contenían memoria. Se acercó con cautela. ¿Eres tú quien respondió? El humano la estudió durante un largo momento antes de responder. Lo soy. Su voz era la misma, calma, firme, indescifrable. Entonces Bora se obligó a mantenerse erguida. Entonces dime, ¿nos ayudarás? Una pequeña sonrisa sin humor se dibujó en la comisura de sus labios. Eso depende. Ella exhaló bruscamente.
¿De qué? Él se acercó, y su sola presencia hizo que la sala pareciera más pequeña. Desi merecen ser salvados. El corazón de Bora latía con fuerza. Estamos en guerra. ¿Nuestra gente está muriendo? Sí, sí, tú. El humano levantó una mano, silenciándola. Lo sé. Se giró, caminando hacia la salida del hangar. Ven conmigo, dijo. Quiero mostrarte algo. La vacilación parpadeó en su mente, pero había llegado hasta aquí. Lo siguió. La estación era vieja. Sus pasillos estaban revestidos de marcas que no reconocía, símbolos de una era olvidada. Mientras caminaban, el humano habló. Tu especie nos abandonó hace mucho tiempo, dijo. Nos desterró al vacío. Nos llamaron peligrosos, impredecibles, una amenaza para el equilibrio de la galaxia. Bora tragó saliva. Eso fue antes de mi tiempo. Yo no tuve nada que ver. Él se detuvo de repente, volviéndose para mirarla. Y sin embargo, aquí estás pidiendo nuestra ayuda. Ella le sostuvo la mirada. Porque no tenemos otra opción. El humano la estudió, luego asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Llegaron a un enorme ventanal. Más allá, flotando en la oscuridad, había algo que hizo que a Bora se le cortara la respiración: naves. No cualquier tipo de naves, naves de guerra humanas. Cientos de ellas. Silenciosas, esperando. Sus cascos oscuros no llevaban insignias ni lealtad, solo cicatrices de batallas pasadas. Todos habían estado aquí durante siglos, ocultas, olvidadas, pero aún listas. La voz de Bora apenas salió. ¿Tú, todavía tienes una flota? El humano se giró para mirarla, su expresión indescifrable. Nunca nos fuimos. Por primera vez desde que había llegado, el miedo se apoderó de la mente de Bora. No por la guerra que esperaba a su pueblo, sino por la fuerza que habían abandonado, y si la humanidad elegiría ayudarlos o no. Bora no podía apartar los ojos de las naves. No se parecían a nada que hubiera visto antes, masivas, angulares y construidas para la guerra. Pero incluso después de siglos de aislamiento, parecían vivas, como si esperaran una orden que nunca había llegado. Su respiración era superficial. Esto lo cambia todo. El humano a su lado, aún sin nombre, la observaba con atención. No lo sabías, ¿verdad? Dijo. Pensabas que habíamos desaparecido. Bora se obligó a hablar. Los registros decían que los humanos se habían ido. Que ya no eran una amenaza. La expresión del hombre permaneció neutral, pero había algo frío en sus ojos. Querían que nos fuéramos, corrigió. Así que nos borraron. Un escalofrío recorrió la espalda de Bora. La Unión Galáctica siempre había enseñado que la humanidad era peligrosa, incontrolable, que se les había dado a elegir, exilio pacífico o destrucción total. Pero según la historia, habían elegido el exilio y luego se habían desvanecido. Pero ahora ella veía la verdad, no se habían desvanecido, habían esperado. El humano se apartó del ventanal, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Ven. Bora vaciló, luego obligó a sus piernas a moverse. Caminaron por la estación en silencio. Los pasillos estaban desgastados, pero funcionales, tenuemente iluminados por luces de emergencia. No había señales de otros humanos, solo el zumbido silencioso de maquinaria antigua manteniendo el lugar en funcionamiento. Finalmente entraron en una gran cámara, una sala de guerra. Mapas holográficos cobraron vida, mostrando la galaxia, frentes de batalla, movimientos de flotas, mundos ocupados. Información que ella nunca había compartido, ahora dispuesta con perfecto detalle. El pecho de Bora se oprimió. ¿Cómo tienes esto? El humano se sentó en la consola, sus dedos tecleando los controles. Tus enemigos te han estado observando, señaló una de las pantallas. Así que nosotros los observamos a ellos. La revelación la golpeó con fuerza. Los humanos habían estado observando la guerra, estudiando, aprendiendo, esperando. Bora tragó saliva. Entonces sabes lo desesperados que estamos. El humano se reclinó, cruzando los brazos. Lo sé. Ella dio un paso adelante. Entonces ayúdanos. Lucha con nosotros. El silencio se extendió entre ellos. Entonces el humano negó con la cabeza. No. El corazón de Bora se aceleró. ¿Qué? Él se levantó, mirándola con una intensidad que la hizo sentir pequeña.
Crees que puedes llamarnos cuando te conviene. Cuando estás perdiendo. No, Bora. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras era aplastante. ¿Dónde estaba la Unión Galáctica cuando nosotros necesitamos ayuda? Bora no tuvo respuesta. El humano se acercó más. Tu gente nos exilió. Nos temió. Nos cazó. Y ahora vienes aquí esperando que te salvemos. Soltó una risa silenciosa y amarga. Dime, canciller, ¿por qué deberíamos hacerlo? Se le secó la garganta, y sabía que lo que él decía era verdad. La Unión había dejado a la humanidad morir, y ahora la humanidad tenía el poder de decidir su destino. Entonces Bora se obligó a encontrar su mirada. Porque esta guerra lo destruirá todo. Incluso a ustedes. El humano la estudió durante un largo momento, luego suspiró. Quizás. Se dio la vuelta, mirando el mapa de la galaxia. Luego, sin mirarla, volvió a hablar. Solo hay una forma de que luchemos. Bora sintió que la esperanza crecía en su pecho. Dime cuál. La voz del humano era tranquila. No luchamos por ustedes. Se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. Luchamos como la humanidad. Y en ese momento, Bora lo entendió. Si la Unión quería la ayuda de la humanidad, tendría que ganársela. Bora había esperado resistencia. Había esperado ira, vacilación, incluso resentimiento. No había esperado esto. Las palabras del humano resonaban en su mente, no luchamos por ustedes. Luchamos como la humanidad. Lo estudió, tratando de entender. ¿Qué significa eso? El humano no respondió de inmediato. En su lugar, se movió hacia la mesa de guerra, tocando la parpadeante pantalla holográfica. Apareció una nueva imagen, un viejo emblema, uno que solo había visto en registros antiguos. Una bandera humana. Bora tragó saliva con dificultad. ¿Quieres que la Unión se someta a ti? El humano se rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Someterse? No. No. Pero si luchamos, es bajo nuestros términos. Su voz se volvió afilada. Sin cadenas. Sin supervisión. Sin nadie que nos diga lo que podemos y no podemos hacer. Las manos de Bora se crisparon. Estás pidiendo la independencia. Él la miró a los ojos. Nunca fuimos parte de su unión. Ella no tenía ningún argumento en contra de eso. La Unión Galáctica había desechado a la humanidad hacía mucho tiempo, tratándola como una fuerza inestable, demasiado peligrosa para confiar en ella. Habían esperado que la humanidad desapareciera en la historia, pero la historia tenía una forma de recordar. Respiró hondo. Si llevo esta oferta al Consejo, la rechazarán. El humano sonrió con suficiencia. Entonces perderán su guerra. La fría certeza en su voz le provocó un escalofrío, porque no la estaba asustando, estaba declarando un hecho. Bora se obligó a concentrarse. ¿Cómo sería la guerra de la humanidad? Por un momento, el humano no dijo nada. Luego se volvió hacia la pantalla holográfica. Con un solo toque, el mapa galáctico cambió. Marcadores rojos aparecieron en los mundos controlados por el enemigo, flotas, fortalezas, líneas de suministro. Cada punto crítico de la guerra. Luego, uno a uno, esos marcadores desaparecieron. A Bora se le cortó la respiración. El humano la miró. Esta guerra se alarga porque luchan con reglas. Nosotros no. Bora observó cómo el mapa holográfico reproducía batallas simuladas diferentes a todo lo que la Unión había considerado, repentinas, precisas, brutales. No invasiones, sino eliminaciones. Asaltos sigilosos en las profundidades del espacio enemigo. Infraestructuras paralizadas antes de que los refuerzos pudieran ser llamados. Flotas enteras aniquiladas en cuestión de horas, sin previo aviso ni piedad. Una guerra que no se libraba por el control, una guerra que se libraba por la victoria. Bora exhaló lentamente. ¿Realmente podrían hacer esto? El humano se inclinó hacia adelante. Ya tenemos los planes. Su mente se aceleró. La Unión había estado luchando esta guerra durante años, esforzándose por mantener la línea, perdiendo más de lo que ganaba. Pero la humanidad había estado esperando. Bora se enderezó. Si llevo esta oferta al Consejo, deben saber lo que significa. El humano asintió. Si aceptan, la humanidad luchará como una potencia independiente. No como soldados de la Unión, sino como nuestra propia fuerza. Hizo una pausa.
Y cuando la guerra termine, no les deberemos nada. Bora vaciló. El consejo nunca aceptaría esto. Pero si se negaba, perderían. Respiró hondo. Entregaré sus términos. El humano la estudió, luego asintió una sola vez. Entonces veamos si tu gente quiere ganar. El salón del consejo estaba en silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio del miedo. Bora estaba de pie ante ellos, el peso de su decisión presionándola. La pantalla holográfica a su lado parpadeaba con los planes estratégicos que la humanidad había revelado. Cada marcador rojo, la ubicación de las fortalezas enemigas, las formaciones de flotas, los depósitos de suministros ocultos, desaparecía uno a medida que se reproducían los ataques humanos simulados. Devastación total. Sin batallas prolongadas, sin campañas interminables, solo una aniquilación rápida y abrumadora. Se volvió hacia los miembros del consejo. Han visto lo que pueden hacer. Nadie habló. Algunos ni siquiera podían mirarla a los ojos. Sí, el orador supremo, un ser frágil pero de ojos agudos de la especie Belterari, finalmente rompió el silencio. Estos humanos destruirían todo. Bora vaciló, luego asintió. Sí. Lucharán como siempre lo han hecho, sin vacilación, sin piedad. La boca del orador se apretó. Y exigen autonomía completa. Otro miembro del consejo, un Scar reptiliano, siseó con frustración. Son belicistas. Quieren que los dejemos sueltos, y una vez que la guerra termine, ¿cómo los detenemos? Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara. La mandíbula de Bora se tensó. No los detienen, silencio. Ella continuó con la voz firme. Ese es el precio. Los desechamos hace siglos. Los dejamos sobrevivir en los márgenes del espacio conocido. Y lo hicieron solos. Ahora, dio un paso adelante, nos enfrentamos a la extinción. Hemos rogado, hemos suplicado, hemos lanzado todo lo que tenemos a esta guerra, y todavía estamos perdiendo. Luego su voz se volvió afilada. Pero los humanos, ellos ganan. Siguió un pesado silencio. Luego, otro consejero, viejo y cansado, susurró. ¿Y si nos negamos? La mirada de Bora los recorrió a todos. Entonces prepárense para la rendición. Porque sin ellos, no nos queda nada. El salón del consejo se sumió en el caos. Algunos gritaban que la humanidad era una amenaza mayor que su enemigo. Otros argumentaban que no tenían otra opción. Las voces se alzaron en un acalorado debate, con acusaciones lanzadas de un lado a otro. Pero Bora ya sabía la verdad, el consejo había perdido esta guerra. La humanidad la ganaría, y al hacerlo, lo cambiarían todo. Cohete la guerra de la humanidad. La decisión del consejo había sido tomada. Se envió un mensaje, y la humanidad respondió. La flota llegó sin previo aviso. Sin grandes declaraciones, sin gestos diplomáticos, solo naves de guerra masivas, silenciosas y erizadas de armas diferentes a todo lo que la Unión Galáctica había visto. Bora estaba de pie en el puente de mando de la nave insignia de la Unión, mirando la pantalla mientras las naves humanas se materializaban en el espacio real. La pura precisión de su formación era aterradora, cada nave encajada en su posición, como si hubieran ensayado esto 1000 veces. Lo habían hecho. La pantalla principal cobró vida. Un único humano estaba ante ellos, vestido con un uniforme negro sin marcas, sin medallas, sin insignias. Solo ojos fríos y calculadores. Esta guerra termina ahora, dijo el humano. El orador supremo vaciló. ¿Sabes a lo que nos enfrentamos? Lo sabemos, interrumpió el humano, y no nos importa su política, sus tratados, sus miedos. Se nos dio una condición, control operativo total. Ustedes aceptaron. Eso significa que no cuestionan nuestros métodos. El estómago de Bora se retorció. Esto era por lo que había luchado, por lo que había argumentado. Pero ahora, mirándolos, lo entendió, los humanos no libraban guerras, las terminaban. El orador supremo tragó saliva. ¿Qué requieren? La expresión del humano permaneció indescifrable. Todos los datos disponibles sobre el enemigo. Cada archivo de inteligencia, cada registro de batalla, cada documento clasificado. El orador vaciló. El humano se inclinó hacia adelante. Nos llamaron. Ahora déjenos hacer lo que mejor sabemos hacer. El orador asintió lentamente. Muy bien. Bora exhaló. Había comenzado.
La batalla terminó. No en días, no en semanas, no en horas. La flota enemiga, una vez una fuerza imparable, ahora no era más que escombros dispersos a la deriva en el vacío. Sus motores de guerra, sus poderosos acorazados, desaparecidos, aniquilados. Los humanos se habían movido con una eficiencia despiadada, destrozando las formaciones enemigas con una precisión que desafiaba la lógica. Bora estaba de pie entre los líderes supervivientes de la Unión en el puente de mando, con las manos temblando. Habían ganado, pero ¿a qué precio? La pantalla principal volvió a parpadear. Entonces el comandante humano apareció, su uniforme tan sin marcas como antes, su expresión tan indescifrable como siempre. Está hecho, dijo simplemente. El orador supremo respiró con cautela. En nombre de la Unión Galáctica, nosotros. El humano levantó una mano. Ahórrense la gratitud. Su voz era fría. Final. Nos llamaron cuando no tenían otras opciones. Respondimos. Ahora hemos terminado. Bora dio un paso adelante. Pero la Unión necesitará reconstruirse. Necesitamos aliados. La mirada del humano se fijó en ella, y sintió el peso de los siglos en su mirada. No somos sus aliados. El silencio llenó la cámara. La voz del orador vaciló. Entonces, ¿qué son? El humano exhaló, negando con la cabeza. Una advertencia. Sin otra palabra, la transmisión se cortó. Momentos después, la flota humana desapareció, desvaneciéndose en el vacío, como si nunca hubieran estado allí. Y en su ausencia, una única verdad permaneció. El asiento en la mesa de la Unión Galáctica, el destinado a la humanidad, permanecería vacío para siempre. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.